Gracias por continuar con nosotros. Este miércoles fue presentado ante los diputados de la Asamblea Nacional la propuesta de presupuesto general de la República. En la exposición, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, defendió la gestión del gobierno y culpó a la oposición de la crisis económica que enfrenta Nicaragua. En vivo y en directo nos cuenta mucho más nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado desde Control de Estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Maribel Montenegro, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan a esta hora. Como estaba previsto, el día de hoy en sesión plenaria, el ministro de Hacienda y Crédito Público realizó la exposición de la propuesta de presupuesto de la República para el próximo año 2020. Según la propuesta hecha por el ministro, o presentada más bien por el ministro de Hacienda, el presupuesto del 2020 ronda los 80.901 millones de córdobas, según la estimación, un 0,4% más que el presupuesto ejecutado durante este 2019. La mayor parte de ese dinero se obtendrá, dice la propuesta, a través de la recaudación de impuestos. Y sin embargo, obviamente existe un déficit de al menos 1.702 millones de córdobas aproximadamente con respecto al presupuesto del año pasado. Sin embargo, durante la exposición hecha por el ministro Iván Acosta, este se centró únicamente en un discurso político que pretendía o pretende justificar de alguna manera este déficit presupuestario y el hecho de que el presupuesto no haya incrementado este año. Él decía que el gobierno no olvidará a los responsables de la crisis económica que se encuentra nuestro país, diciendo que insinuando que la oposición o el estallido de la crisis del 2018 son los responsables de esta crisis económica y de que el presupuesto de la República en general no pudiera incrementarse. Vamos a escuchar parte de la exposición hecha o el discurso hecho por el ministro Iván Acosta. Responsabilidad de ajustarnos a esa economía más pequeña, sin olvidar a los responsables, que algunos quisieran que olvidáramos a los responsables, pero va a llegar el año 2050 y siempre vamos a recordar como el terremoto del 72. No lo olvidamos, el terremoto del 72. Siempre vamos a decir, este país iba desarrollándose más rápido. Y también la que sigue, donde está el punto 8, que es 2002, también cuál era la tendencia. Y en el lustro de 97-2001, dio el 7%, el 99. Si no había crecido el 90. El ministro Iván Acosta no dio detalles, se centró en decir que van a ser prioridad los programas sociales que se han venido ejecutando, como Usura Cero y Hambre Cero, así como también ha expuesto que mantendrán el presupuesto para educación y salud y que también este será mantenido durante el próximo año. Lo que no ha dicho o no dijo durante la exposición es que el Ministerio de Educación obtendrá menos recursos para inversión en el próximo 2020 en comparación con este año 2019. El Ministerio de Educación solo recibirá 749.5 millones de córdobas, cuando en el 2019 su asignación habría sido de 1.063.8 millones de córdobas. Eso significa una reducción de 314 millones de córdobas. Y también el Ministerio de Transporte, encargado de ejecutar obras de infraestructura, se verá reducido el monto presupuestario para este ministerio, con una asignación de 5.213 millones de córdobas, 476.9 millones menos que el recibido este año. A propósito de la exposición del ministro de Hacienda y Crédito Público, los diputados de la Asamblea Nacional, los diputados de las bancadas opositoras, se refirieron a este discurso y lamentaron el hecho de que en un principio
la exposición del ministro no haya sido una exposición técnica, sino más bien una exposición política, y también criticaron el hecho de que no se les permitió hacer una intervención durante la exposición que permitiría realizarle las preguntas del caso al ministro de Hacienda. Vamos a escuchar en un primer momento al diputado Jimmy Blandón de la bancada del PLC. Se dedicó a hablar de temas políticos, vino a hablar de temas de golpes de Estado, de lo que pasó en los presupuestos de los años 90. Es lamentable la forma como se vino a expresar. Vino a hablar un político que pareciera que está en campaña de gobierno y no un estadista que debería expresar qué es lo que realmente va a pasar con la economía en el país. Nos han presentado un presupuesto que lo piensan financiar con una gran cantidad de millones que va a poner el gobierno en bonos, que eso prácticamente entra desfinanciado totalmente este presupuesto 2020, pero además uno de los problemas más grandes es que no nos permitieron hablar porque era interesante saber qué había pasado con el presupuesto del 2019. ¿Qué pasó con el dinero que gastó el gobierno en la represión, en combustibles, en vehículos, en camionetas, en paramilitares que reprimieron al pueblo? ¿De dónde salieron esos gastos? ¿Cómo lo financiaron? ¿De qué rubro salieron? ¿Por qué no han hecho una modificación al presupuesto y por qué no presentan qué es lo que realmente pasó con este presupuesto También conversamos con el diputado del Partido Conservador, Alfredo César, quien dijo que precisamente no se les permitió hablar en el plenario a ellos como diputados de oposición porque no querían escuchar este tipo de cuestionamientos que hacía el diputado Jimmy Blandón y otros más. Y hablaron más con todo un discurso político el que se lanzó acá. No se nos permite porque este presupuesto es irreal, para comenzar. Está basado en unas proyecciones de las autoridades económicas del gobierno que tienen interés político muy diferentes a las proyecciones de los organismos financieros internacionales. Ellos estiman que la contracción económica entre el año 19 y el año 20 va a ser únicamente de 3% los 2 años, mientras el Fondo Monetario Internacional estima que la contracción económica entre el año 19 y el año 20 va a ser de 5.8, casi el doble. Comencemos por ahí. O sea que todas las proyecciones de recaudación de impuestos y de todo lo demás de los gastos que están basados, está completamente desfasado de la realidad que estamos viviendo en Nicaragua y que no lo dice la oposición, lo dicen los organismos financieros internacionales que son los que tienen la credibilidad. ¿Por qué no mencionó que no habrá aumentos de salario para usted? ¿Por qué no lo dijo el ministro de Hacienda? Claro, o sea, ahora, entrando ya a ver, digamos, directamente hay 2 temas importantes. El presupuesto también es recesivo. ¿Por qué es recesivo? Porque disminuye la inversión y mantiene la burocracia, aunque no le aumenta salario a nadie. Por supuesto, no quieren abrirse a ese tipo de cuestionamientos, pero no es un tema de nada más de no aumentar salario, es que el Estado debe de reducirse, porque la economía está reducida. Entonces es absurdo mantener eso solo por razones políticas. Dentro del presupuesto presentado el día de hoy ante los diputados de la Asamblea Nacional, se estima una partida presupuestaria para la Policía Nacional de 300 millones de córdobas más en comparación al 2019. La institución de la policía estará recibiendo de 3.586 millones que recibió este año 2019 a 3.836 millones en 2020. Recordemos que la Policía Nacional ha sido cuestionada por su actuar durante la crisis del 2018 y por su actuar durante este año que ha venido en constante actividad de represión en contra de los opositores, y es lo que planteaban algunos de los diputados, que se está priorizando a esta institución y no a otras como educación y salud, y también las partidas presupuestarias que se le asignan a algunas alcaldías del interior del país. Esta decisión también fue justificada por el ministro de Hacienda y Crédito Público, quien dijo que ellos están asignando esta partida presupuestaria a la Policía Nacional para dar mayor seguridad a los ciudadanos nicaragüenses.
Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso la señal a estudio con Yaosca.